Está con nosotros a esta hora don Juan Diego Vargas, gerente financiero de GTI, que le agradecemos. Don Juan Diego, teníamos rato de no compartir con usted. Muy buenas tardes, como siempre, bienvenido a Noticias Monumental. Vamos a ver si tenemos a don Juan Diego Vargas ahí, de GTI, para poder conversar con él, ¿verdad? Hace unos minutos lo teníamos, ya lo habíamos probado el audio con don Juan Diego de que estaba todo en orden, para conversar no solamente sobre los compromisos, Juan Enrique, que se nos vienen con las obligaciones tributarias, ¿verdad? De la declaración el 15 de noviembre del impuesto sobre el valor agregado, también la declaración del impuesto sobre la renta de capital inmobiliario, la declaración del impuesto sobre la renta del capital mobiliario. Así que ya vamos a contactar a don Juan Diego Vargas, que me dicen que ahí está. Vamos a ver, don Juan Diego, buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, y como siempre a todos los compañeros en cabina, un gusto saludarlos y también a toda la audiencia. Aquí estamos para, como siempre, ¿verdad?, atender cualquier consulta que tengan la gente. Don Juan Diego, antes de entrar con las consultas, les contábamos hace unos minutos de que los sistemas de ATV, Exonet y TICA sufrieron una interrupción esta mañana tras un problema con el centro de datos del ICE, que ellos dicen que ya resolvieron o que ya resolvieron la falla que se había generado desde esta mañana, pero que se va a restablecer el sistema oportunamente. Con experiencia, ¿cuánto podríamos esperar y cuáles son las consecuencias de que en este momento tengamos fuera de servicio Exonet, ATV y TICA, don Juan Diego? Bueno, realmente, Pepe, algo que es importante aclarar a la gente es que esto es por aparte de factura electrónica. ¿Qué significa esto? Nosotros no hemos presentado, para lo que es emisión de factura electrónica, no hemos presentado inconvenientes con el ministerio, y eso es porque seguro lo tienen con otro servicio que no es con el ICE. Ahora, con respecto a esos servicios como tal, recordemos que ATV es para hacer algunas gestiones, y dentro de eso también lo que sí le puede afectar a la gente que hace factura electrónica por medio de ATV, porque si el sistema a la hora de ingresar no funciona, la gente que tiene el facturado gratuito de Hacienda no podría hacerlo. También ahí se graban declaraciones, pero por lo menos por estos días todavía no es tan importante grabarlas, entonces no habría tanto inconveniente. Con lo del TICA sí es importante, porque obviamente recordemos que esto es para el pago de importaciones, entonces esto atrasa lo que son mercancías, y también obviamente la gente que ocupa sacar la mercancía tiene que pagar también más este almacén fiscal hasta que se restablezca el sistema. Entonces a diferentes personas les va a afectar en una forma diferente, tomando en cuenta que dicen que ya lo restablecieron. Esperemos que en verdad ya lo hayan levantado. Y bueno, aquí en estos casos siempre, Febe, lo que pasa es que es a prueba y error desde el punto de vista que dice que ya lo levantaron, pero le toca a Hacienda poder revisar y verificar que efectivamente esté funcionando. Juan Diego, yo como comercio que uso el sistema ATV y como usuario que voy a algún comercio y usan ese sistema, ¿cuál es la recomendación tanto para el que tiene que emitir la factura electrónica como el que la está solicitando ante esta situación que se están viviendo con los sistemas de Hacienda durante este lunes? Siempre se habla, el Ministerio de Hacienda, dentro de lo que es factura electrónica o comprobantes electrónicos, habla de que uno tiene que tener un sistema de contingencia con el cual usted puede guardar, digamos, o crear la factura, que va a decir que es en contingencia como tal, y en el momento que se vuelve el sistema como tal, se graban esas facturas y ya se le emite al cliente. Lo que hace es tomársele todos los datos al cliente, hacerle la factura de estas que dice contingencia, y ya después de eso lo que hacen es, cuando se restablece el sistema, ir grabando una a una. Ok, eso es importante para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Esperar ya el restablecimiento del sistema, porque lo último que nos dejó Hacienda era que ya habían detectado la falla, pero que el restablecimiento se iba a hacer oportunamente. Don Juan Diego, hablemos de las obligaciones tributarias, porque hoy estamos 6 de noviembre, pero ya la próxima semana se nos vienen las declaraciones todos los 15 de noviembre que tenemos, o los 15 de cada mes que tenemos que presentar, don Juan Diego. Claro que sí, Febe. Recordarle a la gente, ¿verdad? Muy importante con lo que es esto, esa fecha, la fecha límite siempre es presentación, fecha máxima de presentación y pago. ¿Qué significa? Que bueno, recordemos muy bien que si no presentamos a más tardar el 15 de noviembre, que cae miércoles, automáticamente nos podemos hacer acreedores a una sanción de medio salario base por no presentación. Eso es muy importante. Y después, es que yo no presento porque no tengo la plata. Bueno, no importa, presente, es mejor presentar y no ganarse una multa, porque lo que es
En el caso del monto a pagar, si no pago, lo que me corre nada más es un interés moratorio de un 1% mensual, que realmente, poniéndolo en proporción, no es lo mismo que usted pague un interés porque se no pudo pagarlo, de un 1%, que es relativamente bajo. Por ejemplo, en 200.000 colones en un mes equivale a 2.000 colones. A diferencia de medio salario base, que automáticamente son como 230.000 colones. Entonces, de ahí la importancia de siempre presentar. Y aquí, como siempre hablamos, muy importante recordarles que obviamente la declaración del IVA es la más común que todos tenemos que presentar, pero también aquellas personas que tienen, por ejemplo, lo que es el alquiler de una casa, un apartamento, un lote, tienen lo que son las rentas de capital inmobiliario. Y también aquellas personas que tienen el alquiler, por ejemplo, de un vehículo o una fotocopiadora. Esas son rentas de capital mobiliario y por lo tanto también tienen que hacer esa presentación y liquidación del impuesto. Don Juan Diego, ya hay algunas preguntas que nos están ingresando. Aquí nos dice el 5728, ¿dónde puedo denunciar si no me dan factura o me la envían al correo? Claro, eso es importante. El Ministerio de Hacienda, de hecho, hizo un comunicado en estos días hablando de esto, y es que en la página de Hacienda hay un link que se llama Denuncia Ya, donde meten los datos de dónde fue el negocio que no les mandó la factura, y entonces con eso supuestamente Hacienda va a ayudar. Aún así, recordemos muy bien que uno de los problemas que hemos tenido con el Ministerio de Hacienda por mucho tiempo es que están saturados y tienen poco personal para todo lo que tienen que hacer. Entonces, siempre es importante seguir insistiendo con el comercio, pero también uno puede hacer la denuncia. Aquí nos dice el 6770, don Juan Diego, desinscribirme de Hacienda, ¿cómo se hace? En el mismo ATV hay una sección que es para el registro, que ahí mismo uno puede también hacer lo que es la desinscripción ante Hacienda. Recordando muy bien que en el caso si es una persona física, usted se inscribe y ya deja de aparecer, pero en el caso, y esto es muy importante, si es una sociedad anónima, usted deja de estar inscrito para efectos de IVA, pero no así para otras obligaciones, como por ejemplo lo que es el impuesto a las sociedades y también la declaración anual que tiene que hacer uno de renta aunque no tenga actividad. Entonces sí es importante entender que la desinscripción es para decir que ya quité la actividad, y eso es importante porque de todos modos tributación me puede multar si yo dejé la actividad y tengo todavía inscrita la actividad. Pero en sociedades anónimas sí es importante recordarle que no es que al desinscribirse ya no queda más inscrito ante tributación. Lo que sucede es que usted elimina una actividad, pero sigue inscrito ante Hacienda. Don Juan Diego, estamos a 55 días de estarnos abrazando, diciendo feliz año nuevo, ¿verdad? Y claro, estar en esta celebración, pero también es una fecha importante porque se nos viene el cierre fiscal y tenemos algunas preguntas. El número terminado en 0221 nos hace la consulta de qué tan conveniente es justificar o más bien inventar, por así decirlo, algunos gastos que no están justificados para reducir el impuesto de renta que se tiene que pagar en este cierre fiscal. Claro, Juan. Vamos a ver, algo que es muy importante recordarle a todos es que con factura electrónica el Ministerio de Hacienda tiene todo lo que son nuestros ingresos y gastos y compras que nosotros realizamos por medio de la factura electrónica como tal. ¿Qué significa esto? Que tributación en este momento no esté haciendo un control cruzado, no significa que dentro de 2 o 3 años sí me revise y que entonces pueda hacer por medio de controles identificar que, por ejemplo, la declaración de renta que yo estoy poniendo tiene una diferencia bastante grande en gastos y que son gastos que no estaban justificados. Pueden perfectamente auditarme y, por ejemplo, gastos que no viajan a tributación pero que sí están en otra institución, por ejemplo, lo que es la planilla. La planilla se tiene que mandar a la Caja Costarricense de Seguro Social y después de 5 empleados también se tiene que estar haciendo la póliza de riesgos del trabajo con el INSS. Aún así, ya de todos modos, el INSS ya permite que uno tenga póliza desde un empleado. Entonces, al fin y al cabo, uno tiene que siempre estar presentando todo eso. Entonces,
Ya si tributación me hace un control cruzado y me dice, bueno, esto es de la caja y esto es de facturación electrónica y el monto es muy alto de diferencia, me van a llamar para ver qué fue lo que pasó y ahí es donde me podrían multar si yo metí o inflé gastos que no tengo comprobante. Don Juan Diego, acá sobre este mismo tema, el número terminado en 7809 dice, ¿hay alguna estrategia que yo pueda aplicar dentro del marco de la ley que me permita rebajar lo que voy a pagar de impuesto de renta en el marco del cierre fiscal? Y esto es algo muy importante que la gente tiene que saber. Por ejemplo, en este caso, lo que son estrategias fiscales realmente tiene que ver más con la parte como, por ejemplo, de activos. ¿Qué cosas voy a pasar por activos? ¿Qué cosas paso por gastos? Más cuando yo soy el que desarrollo, por ejemplo, en el caso de un software, desarrollo un software, hay cosas que yo podría pasar directamente por gasto, hay otras que debería yo pasarlas por un activo desde el punto de vista que es un desarrollo nuevo y que le voy a generar ingresos. Entonces, dependiendo de cómo tomo las decisiones como tal, podría ser de que pase más gastos o en su defecto también, más bien pago un poquito más de impuestos, pero de todos modos es porque tengo que presentarlo como activo. Dentro de eso también, por ejemplo, cosas que suceden, la gente que, por ejemplo, compra un carro y que tiene que pasarlo por depreciación. Bueno, podría ser que tal vez le sea más interesante la famosa palabra renting, que al fin y al cabo es el alquiler del carro, donde yo no pago ni abono ni es mío el carro, sino que realmente se lo estoy pagando a la institución financiera por ese renting como tal. El tema es que todo el gasto va directo y entonces eso me ayuda un poquito más como escudo fiscal, más si estoy acostumbrado que cada 2 o 3 años estoy cambiando de vehículo y entonces con esto no me adueño del vehículo como tal, sino que realmente paso el gasto directo, que eso me ayuda a rebajar ingresos. Y como les decía también, algo que es importante que pueden revisar es en el caso de lo que son los activos, porque, por ejemplo, dependiendo del tipo de actividad que yo tenga, el Ministerio de Hacienda me permite 2 métodos de depreciación. Uno es línea recta, que al fin y al cabo es, si son 5 años, lo divido entre 5 y ese es el múltiplo que hago por año. Pero sin embargo hay una que se llama suma los dígitos, que esta lo que permite es una depreciación más acelerada. ¿Qué significa esto? Que yo, por ejemplo, en los primeros años voy a pasar, no sé, el 60 o el 40%, 50% en los primeros años, que va a ser más rápido que en una forma pareja. ¿Eso que me permite y es permitido por Hacienda? Me permite que entonces recordemos que la depreciación como tal es un escudo fiscal porque no es un gasto real que tengo. Al fin y al cabo yo invertí un activo, pero la depreciación como tal es un escudo fiscal. Entonces ese nos puede permitir a nosotros, si es una cosa que podemos valorar, dependiendo de la actividad que tenemos, el utilizar ese tipo de método de depreciación. Don Juan Diego, le agradecemos mucho, ¿verdad? Ya se nos termina el tiempo. Sí vamos a tratar los próximos días de hablar mucho sobre tema de cierre fiscal, porque según veo, ¿verdad? La retroalimentación de los oyentes, hay dudas sobre cierre fiscal. Se viene un proceso este último mes del año, ¿verdad? De noviembre y diciembre, con muchas preguntas. Así que, don Juan Diego, vamos a estar hablando mucho de eso, ¿le parece? Adelante, Febe, a la orden como siempre, y sí, es muy importante que la gente se entere de ciertas cosas que tienen que conocer, saber y aplicar, y lo más importante, como siempre mencionamos, es hacerlo con conciencia, con conocimiento, hacerse acompañar de un profesional para evitarnos, en este caso, también las multas, que al fin y al cabo, también tratar de dormir tranquilo todos los días, Febe, no tiene precio. Un gusto, como siempre, saludarlos y muchas gracias por el espacio. A usted, don Juan Diego Vargas, gerente financiero de GTI 12 con 28.